Entonces, el examen era... Primer examen. Había que clasificar, ¿no? Había que clasificar 2 muestritas. Entonces vamos a clasificar. ¿Ya? Vamos a clasificar. Ustedes tenían esa tablita. Base. Factores de continuidad, factores de fundación. Teníamos esta. Entonces, ustedes tienen. El primer suelo dice que tiene, acá está la muestra 1, vamos a descargarla. Listo, acá está la muestra 1. Lo primero que necesitan ustedes es malla 200, 35 o más de 35. Entonces, malla 200, acá tenemos, en el primero tenemos 75. El porcentaje que pasa en malla 200. Entonces, imagínense ese suelo, que el 75% pasa a la malla 200. ¿Cuánto retiene la malla 200? El 25, redondeando. Entonces, no es un suelo granular, es un suelo fino, ¿no? El 75% pasa la malla 200. Entonces, vamos por acá y decimos de que este suelo no es granular. ¿Por qué? Porque más del 35% está pasando, el 75% en nuestro caso. O es un A4, un A5, un A6 o un A7. Listo. De allí, ¿qué más nos pide? Nos pide que nos vayamos a la malla 200, que igualmente es 36% mínimo. Puede ser cualquiera. Ahora nos dice, el límite líquido nos dice ahora. El límite líquido. Entonces venimos para acá y el límite líquido del primer suelo es 41%. Entonces me dice acá 40 máximo, 40 máximo. Entonces no puede ser un A4, no puede ser un A4, tampoco puede ser un A6, ¿no? Cualquiera de esos dos no puede ser porque ya el límite líquido ya nos cerró. 40 máximo, nosotros tenemos 41. Entonces esto lo pinto de negrito. Acabo de tener. Traigo acá, ya. Entonces, ahora el límite. El límite. Ahora líquido. ¿Dónde está? Perdón, índice plasticidad 17. Ahora veo acá plasticidad 10 máximo, 11 mínimo. Por lo tanto, este suelo tampoco es un A5, sino su clasificación es un A7, ¿no? A7 es este suelo, ¿verdad? Por el límite líquido, ¿no? Otros habrán dicho, bueno, ingeniero, por acá, límite líquido, ¿cuánto era? Era 41. 41, me pongo por acá, 41. Y el índice de plasticidad, 17. El índice de plasticidad, 17. 10, 17, más o menos por acá. El suelo es un A7,6. También lo pudo haber hecho por ahí. ¿Listo? A7,6. Índice de grupo. Índice de grupo. Vean que me he gastado menos de un minuto en hacerlo, ¿no? Índice de grupo. Seguramente ustedes han cargado ya su calculadora, han cositas. Vamos a poner índice de grupo. Ya vamos a poner acá índice de grupo. Yo ya tengo algo preparadito también para el examen. Acá tengo la formulita. Pasa también 200, ¿cuánto es? Es 75.71, ¿no? 75.71. De líquido era de líquido 41
41 y 17 plasticidad, ¿no? 17. Entonces les ha debido haber salido un 12.6, 13, ¿no? El índice de grupo. ¿Eso salió 13? ¿Sí? Bueno, qué bueno, eso me alegra. Eso me alegra. Entonces sería un A76, 13 como índice de grupo. ¿Ya? Este suelo, señores, el que han clasificado ustedes es del aeropuerto de Puerto Maldonado. Ese suelo lo hemos ido a muestrar en febrero. Hemos pedido muestras de esa arcilla y vean que en Puerto Maldonado, pues es verdad que se paran peleando con las arcillas, ¿no? Una 7.6, ¿no? Es un suelo colorado, es ese suelo el que ustedes han clasificado. Vamos con el segundo. Adelante. Vamos con el segundo suelo. El segundo suelo nos dice, por el TAMIS 200. El TAMIS 200 pasa 24.24%. Imagínense ese suelo. Si pasa 24, ¿cuánto retiene? ¿Cuánto retiene? Si pasa 20.24, y redondelo a 20. ¿Cuánto retiene? 80, ¿no? 80 es arena o grava, no lo sé. Pero es arena o grava, y el 20 pasa el fino. Entonces no es un suelo fino. O es una grava, o es una arena, ¿no? Su segundo apellido sí será o limo o arcilla. No lo sé. Para estas alturas no lo sé todavía, pero ya me estoy imaginando en mi cabeza a este suelo. Entonces vengo para acá y nuevamente hago este ejercicio. ¿No? Vengo para acá, traigo esto para acá, para acá, para acá, para acá. Y ahora el rectángulo lo vamos a poner acá, ¿no? Porque este suelo tiene menos de 35% es pasante de 100. Entonces puede ser cualquiera de estos. Entonces vamos. Tamiz 10. Tamiz 10. En Tamiz 10 yo tengo pasante 94.88. Acá en Tamiz 10 me dice que tiene que ser 50% máximo. Entonces no es este. No es este suelito. Tamiz 40. Tamiz 40. 79.89 pasa. En Tamiz 40, 50% máximo. Tampoco es este. $51 mínimo, listo. Tamiz 200. Tamiz 200 es 20.24. Acá me dice Tamiz 200, 10% máximo. Tampoco es este. Tampoco es este. Recuerda que siempre va de izquierda a derecha, ¿no? Y acá 35% máximo. Puede ser cualquiera de estos. Cualquiera de estos. Límite líquido. Límite líquido no tiene este suelo, si mal no recuerdo. A ver, límite líquido no se pudo determinar. Cuando el límite líquido no se pudo determinar, yo les dije claramente que es cuando ustedes ensayan en la cucharita y el suelo se sale, o le aumentan medio gramo, un microgramo de agua, se cierra, y pum, se cierran los 5 golpes, le vuelven a aumentar una gotita de agua, se sigue cerrando el mismo número y nunca pueden terminar el ensayo. O el suelo se para escapando, escuchar. Eso es típico de los suelos no plásticos, en los suelos que no tienen plasticidad. Entonces, si el límite líquido no se puede determinar, automáticamente el índice de plasticidad es 0, ¿no? 0. Límite líquido no se puede determinar. No se puede determinar no significa que no tenga, ojo. ¿Ya? Tiene un número, pero no lo podemos determinar. Pero es diferente cero. Porque todos los suelos llegan a un momento en el cual, si le aumentas tanta agua, se transforma como un líquido, ¿sí o no? Entonces, son dos cosas diferentes. No se puede determinar y otra cosa es cero. Ok, para nuestros fines, dice 35% máximo en el tamiz 200, nosotros tenemos en el tamiz 224. Plasticidades ahora, plasticidades 40 máximo, 41 mínimo, 40 máximo, 41 mínimo. Podría ser un A24 o un A26. Plasticidad no tiene máximo, mínimo, pero como el descarte siempre es de izquierda a derecha, este suelo clasifica como un A24. ¿Ok? Un A24 sería este suelo. ¿Listo? Y para esto, yo me guío de esta diapositiva, ¿no? Yo me acuerdo que algo decía con respecto a los A2. Si has caído dentro del reino del A26 y el A27, utilizas esta fórmula pequeñita. Pero si no, sigues utilizando esta.
Pero como no tengo plasticidad y el límite líquido no lo puede determinar, automáticamente el índice de grupo es 0, ¿no? Sería 1, 2, 4, 0. Pues, el primer suelo, como subrasante, tiene un comportamiento malo a pobre, y este segundo material tiene un comportamiento bueno, no es excelente. Los excelentes están en el A1, ¿no? El A3 es arena de médano, es similar a la arena de médano de playa, ¿no? Es arena uniforme, ¿no? Los A2, 4 son los A2 son suelos sucios, o con limos o con arcillas. Esta sería seguramente una arena limosa, seguramente, ¿no? Porque no tiene plasticidad. Bueno, esa sería su clasificación. Listo. Ahora viene la pregunta que sí se las canté, que se las iba a tomar y que varios lo han resuelto. Algunos han estado dando vueltas y vueltas, pero bueno. Entonces, vamos a trabajar esta curva pronto. ¿Ya? ¿Qué tengo que determinar? El método que aplica, gráfico, bueno, todo lo que hemos hecho en clase. Listo, la granulometría. Entonces, empiezo a trabajar acá. Es una hojita de cálculo que es similar a la que he hecho con ustedes en clases, solamente que he hecho unos cuantos arreglos, ¿no? Unos cuantos retoques, no tanto arreglos, ¿no? Retenido acumulado en 3/4. Retenido acumulado en 3/4. Veo acá 3/4, 3/4, 3/4 de pulgada. Acá está 3/4 de pulgada. Retenido acumulado, 3/4 de pulgada. Retenido acumulado es 10.4. Entonces vengo para acá, digo 10.4. Retenido acumulado en 3/8. Retenido acumulado en 3/8. 3/8, retenido acumulado 21.1. 21.1. Retenido acumulado en la número 4, 30. 30, ¿ok? Me decía, ingeniero, ¿pero qué método aplico? ABC en el examen. Yo les dije, si ya tienen retenido en 3/4, ¿qué método automáticamente es? C. Ya no tienen por qué pelear y discutir si es 3/4, 3/8 o número 4. Si tienen 3/4 ya es totalmente método C. Ok. Y si el retenido en 3/4 es más del 5%, el retenido acumulado en 3/4 es más del 5%, hay que hacer corrección. Tenemos 10.4, ¿no? Entonces hay que hacer corrección. ¿Ya? Entonces, tenía mi cuadrito que también se los expliqué. Me encargo de la parte C y calculo, ¿no? La fracción de sobremedida va a ser retenido en 3/4. ¿Cuánto? 10.4%. La fracción de ensayo va a estar compuesta por el pasante 3/4 y número 4 y el pasante 4, lo que va dentro del molde. Ya para determinar porcentajes, digo, en el pasante número 4, si el retenido acumulado es 30, ¿cuánto pasa? La número 4, si el retenido acumulado en la 4 es 30, ¿cuánto pasa? 70, ¿no? 70. Entonces pongo 70. Listo. Como ya tengo 10.4 y tengo 70, siempre tiene que ser menor a 100, ¿no? 100 menos 70 menos 10.4, 19.6. Ahí tengo las fracciones de aporte. ¿Para qué me van a servir? Para calcular las cavidades específicas. Listo. Este suelo, ¿qué tipo de suelo es? ¿Qué es? Una pasante 70, retenido 30, arena 16, es una arena. ¿Ya? Esto no se los he pedido, no se preocupen, de repente si esto clasifica como SP, no requiere, tipo de piso manual modificado. Eso es parte del desarrollo de la hoja Excel, que ustedes no tenían obligación de hacer. Vamos a esta parte. Ahora sí, vamos a los números. Estas son densidades, contenidos de humedad de la fracción de sobremedida, densidades, resultados de Proctor, acá están. El código del molde y el volumen calibrado del molde. Entonces venimos para acá, 2133. 2133. Yo lo estoy desarrollando paso a paso, ¿no? Ustedes ya lo hacían de manera más resumida, enfocándose a lo que yo les quería preguntar, ¿no? Que eran netamente las densidades secas. Esto no era necesario que ustedes pongan, simplemente requerimiento del ensayo para ver si cumple o no cumple el molde. Número de capas, 56 golpes, listo. Peso del molde. Peso del molde es 63.58. 63.58. Se repiten para los 4 datos. Peso del suelo compactado, 10.702. 10.702. Para este, 10.801.
1801, 10.931, 931 y 10.920. 10.920. La densidad de humedad les ha debido salir 2.04, 2.08, 2.14, 2.14. Más o menos decimales, ¿no? Cuando realiza su examen, sí, pues tengo que ver los decimales, ¿no? El Excel está trabajando con todos los decimales. Pero pues no debió tener 1.99, ¿no? Eso sí no, ya no pasa, ¿no? Listo. Ahora, la humedad. La humedad es del suelo que está en el molde. El peso del recipiente, 46.8. Vamos a borrar estos datos. 46.8 a 72.3, 72.3, 46.8, vamos a utilizar el mismo recipiente, y 45.9. 45.9. El peso es el material húmedo más recipiente, 461, 511, 511.5 y 556.7. Peso del material seco más recipiente, 438.7. 438.7 a 480.4, 470.8 y 502.5. Y voilà, el peso del agua, el peso del material seco y la densidad seca. La densidad seca le sale 1.93, 1.94, 1.96, 1.91. Peso unitario seco, porque les pide la norma de trabajar en kilonewtons, 18.9, 19, 19.2, 18.8. Entonces, ustedes ploteaban su curvita por acá. Como estos datos se mueven, yo le doy acá establecer, le digo en 5, parece mejor. Ahora, señores, si saben que van a hacer curvas, se traen pistoletas. Las líneas les salían medias raras, trazando como si fuera un boceto, la cara de un señor. Señores, se traen pistoletes. ¿Han trabajado ustedes con pistoletes en dibujo técnico? Sí, ¿no? En dibujo ingeniería. Un pistolete se traza con mínimo 3 puntos, ¿no? Por eso va a trazar usted con pistoletes. Son ingenieros. No son ustedes bocetistas, nada de esas cosas. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el arte del croto? El arte es que el pistolete traten de pasar por 3 puntos. Ahora, no es obligatorio que la línea pase necesariamente exactamente por los 3 puntos, porque la línea proctor es una línea de aproximación, no es una línea de obligación. ¿Ok? Eso sí ténganlo en cuenta. No se asusten si de repente ven algún gráfico proctor como este. Voy a trazar con una ecuación. Ya voy a trabajar en grado 2. No se asusten si les presentan eso. Es una aproximación en x cuadrado, como una parábola. ¿Ok? Puede darse el caso, sí. Pero, ¿cuál es el problema? Más prolija es la línea mientras más cerca pase a todos los puntos y tenga menos dispersión o menos alejamiento de todos los puntos, ¿no? Ese es el éxito de graficar una curva de tendencia. Es una curva de tendencia lo que está dibujando Pro. Entonces le voy a subir un grado a la curva. 3, grado 3. Grado 3. Grado 4. Ya no cambia mucho, ¿no? Ya no cambia mucho. Ya no cambia mucho. Vamos a dejarlo en grado 3. ¿Ah? Sí, es válido. Es válido. Es válido. Pero ¿qué les observaría yo? Tú me estás diciendo que ese es tu óptimo. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué hay un punto más alto? Sí. Puedo hacerlo así como que está bien. Sí, pues el óptimo. De repente un poco más panzonita para arriba, ¿no? Sí, algo así. En vez de por acá. Es válido. Es válido. Es válido. Entonces, el óptimo lo voy a poner yo acá. Voy a dibujarlo. Lo voy a poner en 9.5, 9.6, 9.7, 9.8,
Y voy a bajar este a 19.1, 19.2, ahí, ¿no? 19. ¿Por qué no utilizo 19.26, 22, 2, 5, 4, 6? Porque para la norma se presenta con esta aproximación. Por eso. Ustedes no van a presentar un número con 5 decimales, ¿no? En obras se van a reír de ustedes. ¿Ok? 19. 19. Está más o menos por ahí, estoy sacando yo el logo. ¿Listo? Entonces ya tengo, ustedes lo hacían en su papelito milimetrado, ¿no? Listo, ¿qué más tenemos que trabajar acá? A ver, las gravedades específicas. Las gravedades específicas yo ya se las he dado. De la fracción sobredimensionada. Señores, cuando ustedes les den algún documento, lean, entiendan el documento primero. No vayan, gravedad específica, pum, pum, me voy ahí. Lean todo el documento, lean el contexto del documento. ¿Qué dice acá? Densidad relativa, peso específico y absorción de las fracciones de agregado grueso. Descripción, fracción ensayada. Retenido 3/4. Pasa 3/4, retenido 4. ¿Va? Pues acá tienen las fracciones. La fracción sobredimensionada es lo que está arriba de 3/4. Entonces, todos los datos que estén acá son los que ustedes utilizaban para sobredimensionar. Esto para la fracción de ensayo es para 4. ¿Para qué numeritos? A mí el ingeniero me ha dicho que tengo que buscar la gravedad específica a 20 grados, ¿se acuerdan? La aparente, ¿no? Para las curvas de saturación se utilizan las aparentes. Entonces, ¿qué tengo acá? Temperatura de ensayo. Sí es cierto, el ingeniero me dijo que había que trabajar con temperaturas cuando estés en laboratorio. Masa, 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 absorción. Densidad relativa, esto me interesa. Densidad relativa, gravedad específica de masa o de 20 grados. Este me sirve. Triple S a 20 grados me sirve, aparente a 20 grados me sirve. Densidad, densidad, densidad. ¿Cuál es la diferencia entre densidad relativa o gravedad específica y densidad? Que si se dan cuenta, las densidades tienen unidades. Significa que están trabajadas con la densidad del agua. En cambio, la gravedad específica, que como les he enseñado yo, no tienen unidades. Son adimensionales. ¿Cuáles tenían que escoger para sus curvas de saturación? La densidad o gravedad específica aparente, ¿no? A 20 grados. 2.51 para la fracción retenida en 3/4. Venía por acá. Retenida en 3/4, 2.51. Para la bastante 3/4 número 4, 2.5. 2.5. Listo. Y me falta la fina. Para acá sigo buscando mi examen. Acá me he dicho que grueso. Este contenido de humedad, la fracción de sobremedida. Eso me va a servir para la corrección. ¿Qué dice acá? Densidad, densidad relativa específica, absorción del agregado fino. Igual buscaba masa, temperatura, masa, 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 masa. Densidad relativa, esto me interesa. Densidad no me interesa. Densidad relativa me interesa. Para la curva de saturación utilizo la aparente. Entonces venía por acá y hay dos datos. 2.64 y 2.64. Este es el ensayo, se entiende, el ensayo A. Este es el ensayo B. Ok, entonces sacaré un promedio. Promedio, ponderar el promedio que yo quiera. Pero ¿cuánto es el promedio de 2.64 y 2.64? Ponderado, no ponderado. ¿Cuánto es? 2.64. ¿Por qué en gravedad específica se presentan dos ensayos? Lo que pasa es que en laboratorio, yo hago gravedad específica con el pictómetro, tengo un número. Tengo que volver a hacer por obligación el mismo ensayo y no tiene que haber una variación entre gravedades específicas. Hay un porcentaje permisible de variación. Si superan ese porcentaje permisible de variación, hay que volver a hacer el ensayo. Por eso que se presentan dos líneas de grado. Pero para nuestros efectos, 2.64. 2.64. 2.64. La aparente a 20 grados, ¿no? La aparente a 20 grados. Listo. Los porcentajes ya los traje de arriba de la granulometría. Listo. Entonces, acá tengo, en fracción de ensayo, trabajando mi formulota, que ustedes tenían que trabajarla, que era 1 sobre el porcentaje de aporte por la gravedad específica sobre 100, más la segunda parte que hicimos en clase.
la gravedad específica aparente de la fracción de ensayo es 2.61 y de la fracción global es 2.60. El agua está trabajando con esta densidad, a 20 grados, ¿no? Entonces, la saturación al 100, al 80, yo les pedí al 100 nomás. Ustedes me presentaban con esta línea, solamente con esta, ¿no? Este es al 80, y a Alex le he dicho también, calcúlame la curva de saturación en cuando pases en el óptimo, que esta es la de 78. ¿Qué significa? Que mi óptimo tiene 78% de saturación. ¿Ok? Pero eso no les he pedido. No les he pedido la curva de saturación a 100. ¿Ya? Y a 100 vean que sus puntitos, que es esta curva de saturación, sus puntos están en el lado seco. No pasan la curva. Listo. Seguimos. Ya está esto, eso ya está. Corrección. ¿Vamos a hacer la corrección? Sí, tenemos que hacer la corrección. ¿Por qué? Porque superamos el 5%, lo tenía acumulado el 3/4. ¿Cuánto es la gravedad específica OD de la fracción de sobremedida? Para acá. Y este datito ya lo había visto yo. Fracción ensayada, la fracción de sobremedida, que tiene 3/4. La OD, 2.33. Entonces vengo para acá, 2.33. Contenido de humedad de la fracción de sobremedida. Eso está acá. Peso del recipiente, 350.3. El peso de la fracción sobre medida húmeda más recipiente, 1783.2. Y 1769.8. El porcentaje de humedad les ha debido salir 0.9%. Haciendo las correcciones, trayendo todos sus puntos, están acá. Les ha debido salir su curva de saturación, su curva Proctor de esta manera. De esta manera. Así que me han debido flotear la curva naranjita, ¿no? No les pedí curvas de saturación de la fracción global, no se preocupen. Su segundo dibujito era la curva rojita y la curva naranjita. ¿Okay? El óptimo debió estar rondando seguramente entre 8 y 10 más o menos de humedad. Y más o menos por acá, ¿no? Por acá, en fracción global 19.5 más o menos y en fracción de ensayo 19.2 más o menos. ¿Ok? Pero no era 16, no era 17, ni era 20. ¿No? ¿Ok? Y esa es la corrección. La matemática y la corrección ya ustedes la han hecho en teoría común, ¿no? Hay clases grabadas de eso, las fórmulas se las he dado, y bueno, había que dibujar. ¿Alguna preguntita en esta pregunta? Ingeniero, ¿cómo sacó el porcentaje? Porcentaje de saturación. Ahí se puede. El de 77.51. Sí. Eso lo he hecho así. Como ya sé la humedad óptima y ya sé el gamma de óptimo, estos dos, esto es del laboratorio, la única variable es esta. Ya conozco el del agua. Ya resuelve la ecuación. Nada más. Listo. Entonces, eso es Proctor. Hay más cositas acá abajo que sí se las voy a presentar. Vean estas cosas raras que uno se imagina cuando está solo en su casa. Esto es porcentaje de humedad y esto es índice de huecos. ¿No? Este es el índice de huecos de agua. Vean en cada molde cómo el EW aumenta. ¿No? ¿Y aumenta por qué? Porque se aumenta el agua al suelo, ¿no? El índice de huecos de aire. Vean cómo los huecos de aire disminuyen, ¿no?
el índice de huecos total baja. Esta es la máxima densidad que puede alcanzar el material, y nuevamente el índice de huecos sube. ¿Para qué sirve esta gráfica? ¿Se acuerdan que nosotros hemos tanteado en función a la curva, ¿no? A la curva, ¿cuál sería el óptimo Proctor? Pero yo puedo obtener el óptimo Proctor con esta curva roja. ¿Dónde está el menor índice de huecos? En la curva roja. ¿Cuál es el menor índice de huecos? Acá, ¿no? ¿Sí o no? Acá. Porque nuevamente vuelve a subir. Si los huecos disminuyen, mi material es más denso. Pero si mis huecos vuelven a aumentar, mi material es menos denso. Entonces, ¿para qué utilizar esta gráfica? Acá en realidad este es el porcentaje de humedad óptimo. Ese es el verdadero. Sin necesidad de estar trazando una curva de correlación entre otros. ¿Okay? ¿Se pueden ayudar con esa gráfica? Sí, pero ya está fuera del nombre. Esto es ya más académico que otra cosa. Hay otras curvas también de saturación también. Vean las saturaciones cómo varían en este Proctor. Desde el 40% hasta el 85% más o menos, ¿no? ¿Cómo varía la saturación con cada índice de huecos? Y esto es índice de huecos totales, que es la grafiquita que hemos visto. Hay varias gráficas que sacar. Muchas frías que no pasan. La pueden estudiar desde esa perspectiva el Proctor, también haciendo volumetría después de. ¿Okay? Eso no era su examen, así que tranquilos. Listo, cierro esto y guardo. Luego, ¿qué les pedí? La misma pregunta que les hice en teoría. Y algunos se acuerdan, que algunos dijeron sí y otros dijeron no, ¿se acuerdan? Usted es supervisor de obra. Y la capa liberal corresponde a la de su rasante. En donde la especificación técnica es: el porcentaje debe ser como mínimo el 95% del producto modificado. Y esto cuando les expliqué es muy importante, cuando dice o, vale esta o vale esta. Si esta no cumple y esta cumple, bien, porque dice o. Pero cuando digo y, ambas tienen que cumplir. ¿Estamos? ¿Estamos, señor? ¿Sí? Ok. La variación de porcentaje de humedad debe ser más o menos un óptimo de ensayo modificado. Listo. Hay que calcular el porcentaje de compactación en obra, tomando los datos del cono de arena y el dato del Proctor modificado que está acá. Y decir si usted aprueba o no aprueba el tramo, ¿no? Si usted se va a juicio con Contraloría o no se va a juicio con Contraloría. Así es. Listo. Datos de ensayo del cono de arena. Vamos a cargar un conito de arena, ¿ya? Voy a pasar un cono de arena. Y llegué a ver. Vamos a abrir este conito. Ok, no nos interesa. Nos interesa y esto que no nos interesa.
Vamos a ver. Siempre cuando se hace un cono de arena, hay que poner cuándo se hizo el ensayo, a qué progresiva pertenece, a qué carril se encuentra, ¿no? Porque no es lo mismo la progresiva 50, carril derecho o carril izquierdo, ¿no? También para ubicar. Listo. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Vamos a ver. Peso del frasco más arena. 74.91. 74.91. 74.91. Peso del frasco más la arena que queda. 2.520. 2.520. ¿Qué significa? Que la arena empleada, la arena que se metió en el hueco y quedó en el conito, es 49.071. Peso de la arena en el cono y placas, 16.84. 16.84. Es decir, que el peso de la arena neto en el huequito es 32.87 gramos. 3.287 gramos. La densidad de la arena es 1.51. 1.51. Por lo tanto, el volumen del material extraído es 2.176.82 centímetros cúbicos. Y la muestra total en el agujero ha sido de 41.57. Entonces ponemos acá 41.57. Como les he dado peso en el agujero, sin recipiente, con el recipiente lo podemos poner 0, y la densidad húmeda de este material es 1.91. ¿Listo? La húmeda. Listo. ¿Qué nos dice? El contenido de humedad de la fracción de ensayo. El contenido de humedad es 14%. Vamos a poner lo que haya pasado por acá. Fracción de muestra pasa a 3/4. Esto no nos interesa y vamos a ponerle, trabajando con fórmula, vamos a ponerle 14%. 14%. Listo. Se va a realizar corrección de sobremedida. Nos dice que fracción de muestras de sobremedida retenida en 3/4. Hay fracción de muestras retenida en 3/4. Significa que hay que hacer corrección. Entonces le digo, ¿hay que hacer corrección? Sí, sí hay que hacer corrección. Ok, ¿cuál es la fracción de muestra? La fracción de muestra de sobremedida es retenida en 3/4. Peso de la fracción sobredimensionada húmeda. Eso es la fracción sobredimensionada húmeda, 245 gramos. ¿Qué pasó? Se ha hecho el cono de arena. Ese suelo que ha salido del cono de arena lo hemos puesto en un tamiz 3/4 y ha retenido en obra, en ese tamiz 3/4, ha retenido 245 gramos de partículas arriba de 3/4. Significa que hay fracción de sobremedida. La corrección. Ok. Gravedad específica OD de la fracción de sobremedida. Gravedad específica OD de la fracción de sobremedida, 20 grados, 2.33, la misma del ejercicio anterior. Porcentaje de absorción de la fracción de sobremedida, 3%. 3%. ¿Qué es la absorción, señorita? ¿Qué es la absorción? Explíqueme en un agregado. La capacidad que tiene de absorber agua. ¿Pero qué significa 3%? ¿Solamente puedo absorber 3% o puedo absorber más? Solo puede absorber hasta el 3%. Eso es. ¿Y por qué necesitamos saber este número? Porque hay una humedad que ha tenido este suelo acá arriba, ¿no? Y vamos a determinar la humedad de la otra fracción. Entonces vamos a decir, si tú solamente aguantas 3 cervezas, solamente aguantas 3, no puedes tomar 4. Si hay 5 cervezas, esas 2 cervezas que tiene, ¿quién se la ha tomado? ¿El señor? No, porque solamente aguanta 3. Las otras 2 se las han tomado, la diferencia de suelo. ¿Me entendieron ahora sí? También. Salud. Ok. Listo. Peso de fracción de sobredimensionada húmeda. Dice Tatito. Gravedad específica húmeda, ya la tenemos. Porcentaje de absorción, volvemos a repetir. Peso de la fracción sobremedida seca.
Este dato lo tenemos a partir de, voy a romper la hoja. Esto es quitarle al peso húmedo, quitarle el 3% de agua, ¿no? De lo máximo que pueda absorber. Listo. La determinación de la humedad la hicimos ¿por dónde lo hemos hecho? Por 250, por 250. Contenido de humedad, 14% ya dijimos, peso de la fracción sobredimensionada, y les dejo las formulitas para que trabajen. Peso de la fracción sobredimensionada seca, peso de la fracción subdimensionada más pasante también número 4. Ahí están con las fórmulas, inclusive en negrita, para que ustedes puedan verificarlas en su casa. Contenido total de muestra, densidad seca total, peso de la muestra seca total, densidad seca de la fracción número 4 más dimensionada. Estoy llevando todo a fracción de ensayo, ¿no? Y listo. Acá voy a volver a proteger. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora del Proctor modificado. Ensayo de peso unitario máximo realizado. Vamos a ver que lo hemos realizado. Lo ha realizado el cliente, ¿ya? Método de determinación del peso unitario seco máximo ha sido por Proctor modificado, ¿ya? Porque eso es dato de acá. Eso se lo estoy indicando acá. Este es el dato. Este. Entonces me está diciendo, ¿cuánto fue el peso unitario seco máximo de la fracción de ensayo Proctor? ¿Ok? En fracción de ensayo fue 19.1. 19.1. ¿Y cuánto fue el porcentaje de humedad en fracción de ensayo? Fue 10.1. Listo. Esos son datitos del Proctor. ¿Cuánto me ha salido a mí? A mí me ha salido el peso unitario de la fracción seca, me ha salido 16.2. El contenido de humedad me ha salido 14%. Y el porcentaje de compactación, por lo tanto, que va a ser 16.2 con respecto a 19.1, sale 85%. ¿Qué significa? Que esta capa ha sido compactada en fracción de ensayo al 85% de su Proctor en laboratorio. ¿La especificación cuánto les decía? 95 mínimo, ¿no? ¿Cumple o no cumple? No cumple. Y la humedad, ni qué decir. La humedad me ha salido 14. Y en la humedad del Proctor es 10.1. Me permite más o menos 12. 12.1, 8.1. No, estoy en 14. Significa que esa humedad también está fuera de... no cumple el criterio de aceptación. Por lo tanto, ¿acepta usted el... ¿Acepta usted? ¿Aprueba o no aprueba? No aprueba. ¿Listo? Sí, sí, señor. No, estaba conversando con mi compañero sobre la pregunta. Está bien. Listo, era su segunda pregunta, señores. ¿Les dije que iba a tomar esto? Sí, les dije. Y que conste, por eso grabo también, para que después no me diga. Se les dijo que se les iba a tomar esto, se desarrolló el ejercicio en clase, y bueno. Jalan, señores, ya lo pico. Amén. ¿Alguna preguntita? Listo. Entonces, nos quedamos haciendo Proctor modificado y cono de arena. Lo que vamos a seguir entonces es continuar con nuestras clases. Ahora viene el otro ensayo, el ensayo más complicadito todavía, el CBR. Específicamente nos quedamos en equivalente de arena. ¿Qué parte nos quedamos? Ablación, hablamos de ablación. ¿Sí? Ablación, cajas fracturadas, las chatas, las alargadas también. Chatas alargadas, pérdida de solidez. Ya, entonces acá hablemos entonces. ¿Qué es el ensayo de pérdida de solidez? El ensayo de pérdida de solidez
o también se le llama inalterabilidad. Es un ensayo que se le hace a los agregados, tanto gruesos como finos. En Perú solamente podemos hacer, se puede hacer con sulfato de sodio o con sulfato de magnesio. Solamente en Perú podemos hacer con sulfato de magnesio. ¿Sodio era? No me acuerdo. No, magnesio es el que se puede, pero el otro no me acuerdo. Bueno, pero para sus fines, se hace con sulfato de magnesio. ¿Por qué no con la otra sal? Porque la otra sal está prohibida su venta en el Perú, porque con eso producimos droga. Entonces no podemos utilizar la otra sal. Por eso solamente trabajamos con sulfato de magnesio. ¿Ok? ¿En qué consiste el ensayo? Nosotros vamos a preparar una solución saturada con este sulfato de magnesio. Y a los agregados los vamos a hacer dormir con esa solución. ¿Ok? A temperatura controlada. Luego los vamos a secar. Luego los vamos nuevamente a saturar. Nuevamente los vamos a secar. Y vamos a hacer 5 ciclos de humedecimiento secado con esa sal. Finalmente, vean cómo quedan los agregados. Los agregados, como por efecto de la sal y los ciclos de humedecimiento secado, empiezan a quebrarse solos, porque la sal entra dentro del agregado, la sal se expande y empieza a reventar al agregado. ¿Qué trata de simular esto? El objetivo de hacer la durabilidad o pérdida de solidez con sulfato de magnesio es tratar de simular los ciclos de congelamiento y descongelamiento que podrían sufrir los agregados cuando estén en servicio. Repito, el ensayo de pérdida de solidez al sulfato de magnesio o inalterabilidad al sulfato de magnesio trata de simular el efecto del congelamiento y del hielo utilizando la sal del sulfato de magnesio, simulando el efecto de los agregados cuando estén en servicio, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Tenía una granulometría dada en cada mol y luego hago granulometría después del ensayo. Y voy a tener material que se ha vuelto más fino, ¿no? Producto de la rotura del agregado por efecto de la sal. Entonces ahí tienen la hoja de cálculo. Esto ya lo van a ver con más detalle con mi ilustra. ¿En qué consiste? Porcentajes en peso antes del ensayo y porcentajes en peso después del ensayo. El CBR. Ahora sí, este es el ensayito más interesante. ¿En qué consiste el ensayo del CBR? El ensayo del CBR, señores, consiste en colocar nuevamente suelo en un molde, vean. En un molde. Y este suelo hay que llevarlo al óptimo contenido de humedad. Significa que el suelo que está húmedo acá ya está en humedad óptima. Ya le he agregado la cantidad de agua necesaria para que alcance su humedad óptima. Y obviamente su máxima densidad seca. Significa que el ensayo debo hacer antes para hacerse verde. Producto modificado. ¿Ok? Debo hacer primero un producto modificado para hacer CBR. Una vez que he hecho mis 3 moldecitos CBR, le voy a colocar unas pesas encima y lo voy a llevar a saturación 4 días con las pesas encima. ¿Qué dice la norma? La norma dice: llevarás al suelo a saturación 4 días si es que en el servicio esa capa estará sujeta a saturación por lluvia, por nivel freático o por infiltración. Si es que tu suelo en servicio estás muy confiado al 100% de que nunca se va a saturar, puedes obviar esta parte. ¿Ok? Repito. Para el ensayo CBR primero se preparan los moldes, se compactan los moldes, 3 moldes, luego se le lleva a saturación. La saturación es obligatoria si es que tú presumes que esa capa o ese material en servicio está en contacto con el agua. Estará saturado. Pero si estás muy seguro de que ese suelo o ese material
nunca va a recibir agua, pues van a faltar a mitad de la Atacama. La Atacama llueve también. Si estás muy seguro que nunca va a coger agua esa capa, puedes obviarte la parte de saturación. Por seguridad, yo saturo siempre. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa del ensayo es este pistoncito que están viendo acá, va a penetrar en el suelo. Si el suelo está saturado, la penetración va a ser un poquito más grande. Pero si el suelo no ha pasado saturación, esa penetración va a ser un poquito más baja. ¿Me dejo entender? Si tú si penetra bastante, significa que el suelo no está tan fuerte. Pero si no se deja penetrar, significa que el suelo está fuerte, ¿no? ¿Okay? Entonces, es por eso que dependo de la etapa de saturación. ¿Puedo obviar? Sí. Ya depende del diseñador. A la vez que el suelo está en saturación, se le coloca este trípode y este relojito. Este es un reloj, es un dial de medición de longitud. ¿Para qué se hace esta medición? Hay algunos suelos, cuando están en saturación, en contacto con el agua, se expanden un poco. ¿Quiénes se expanden más? Las arcillas. ¿Quiénes se expanden menos? Casi nada. Los limos. Y nada, las gravas y las arenas. Entonces puedo aprovechar que cuando este molde está bajo el agua, puedo medir su expansión en 4 días. Es un plus que me da el ensayo para medir. ¿Y cómo se mide? Pues como está el trípode en contacto con las pesas y estas pesas están en contacto con el suelo, si el suelo se levanta, este dial se va a cortar un poquito, ¿no? Y va a detectarlo. ¿No? ¿Entienden? Toda esta parte práctica seguramente ya la han empezado con Milustra o la van a empezar ya en esta fase. ¿Ok? Salvo lo de los viernes, porque los viernes sí se me ha pasado bomba en la primera fase. Yo tengo un grupo tengo de suelos viernes, solamente he hecho una clase. 2. Tengo que grabar, hacer virtual, es una vaina. Bueno. Con respecto a la expansión, esta es una parte, esto está en la norma de aeropuertos. En la norma de Perú no dice nada con respecto a la expansión, simplemente dice, la medirás. Pero en la norma de aeropuertos, la americana, dice, si tú has tenido un porcentaje de expansión de 3 a 5% con respecto a la longitud inicial, de la longitud inicial se te ha expandido de 3 al 5%, tu potencial de expansión es bajo. Si has tenido expansión de 6 a 10, tu expansión es media. Si has tenido más de 10% de expansión con respecto a la longitud inicial, tu expansión es alta, ¿no? ¿Ah? Entonces, acá te dice, en función al tipo de expansión, ¿cómo lo puedes tratar, no? Mientras menos, si no tienes expansión, no te preocupes, pero si tienes expansión, la puedes tratar con cal, con lime, con cal, y si tienes mucha expansión, le tienes que colocar cemento, ¿no? Y si tienes una expansión bastante alta, a veces es mejor cambiar al suelo, ¿ya? Listo. El CBR conceptualmente es la resistencia a la penetración requerida para penetrar 0.1 pulgadas con respecto a 1000 PSI. Pero no se me mareen con esto, se producen estas gráficas y vamos a trabajar CBR, ¿ya? Entonces les voy a mostrar ahora una hoja de cálculo de CBR. Y así como en Proctor, les voy a tomar en su examen de segunda fase CBR. ¿Vamos? Si quieres ahora vayan empleando su CBR. ¿Quiere pasar un archivito de CBR? Tenemos instancias para 5 para los 4 y 15.
CBR. Entonces, dijimos, primer requisito, antes del CBR, debemos hacer Proctor. Ya sea Proctor estándar o Proctor modificado, dependiendo cómo yo quiero estudiar la compactación. Proctor estándar o Proctor modificado. Eso lo define qué tipo de equipos vas a trabajar en compactación. Tengo compactación baja en obra, Proctor estándar. Tengo equipos normales ya ahora de compactación, Proctor modificado. Ya, adelante. Pero hay un detalle acá. Hay otro detalle. Ustedes cuando hacen Proctor, ya sea estándar o modificado. Y algo que me olvidaba. Siempre tienen que hacerlo en método C, siempre. ¿Ya? Si van a hacer Proctor para CBR, siempre en método C. Ya no en método A, método no. Todo en método C. ¿Listo? ¿De dónde está la agarrada? Cuando ustedes hacían Proctor estándar o modificado, tenían al molde, y lo que entraba acá, lo que está acá adentro pasa 3/4, ¿no? ¿Sí? Y acá afuera, ¿qué se quedaba? Retenido 3/4, ¿no? Para la corrección. Ese es lo normal. Pero, para el Proctor estándar o modificado, pero cuyo fin va a ser CBR, cambia la cosa. Ustedes tienen acá el molde. Siempre en método C. Este está en C y este está en C. ¿Qué pasa acá? Acá ustedes tienen. Pasa 3/4 de pulgada. ¿Sí? Y acá afuera ustedes tienen retenido 3/4 de pulgada. ¿Sí? Es lo que normalmente se hacía. Pero si van a hacer Proctor para CBR, este retenido en 3/4 lo tienen que convertir. ¿Lo convierten a qué? Lo convierten a pasa 3/4 de pulgada, retenido número 4. ¿Listo? Esto es el peso y este también es en el mismo peso. Para que me entiendan, si yo tengo 500 gramos de retenido en 3/4, ustedes van a generar nuevos 500 gramos, pero de pasante 3/4 y retenido número 4. Y retenido en 4. Y este suelo lo van a poner acá. Van a mezclar. Y esa mezcla es la que entra en el molde para Proctor modificado o estándar, pero para CB. ¿Entiende? Señores, no lo digo yo, la norma de ensayo clarito dice ahí, la fracción de ensayo será para el CBR, será pasante 3/4, retenido número 4. Ok, si me han entendido. Señor, usted, para el ensayo, usted me dice si sí o no, ¿ya? Para el ensayo estándar, para el Proctor estándar o modificado, cuyo fin va a ser para control de densidad, si su suelo tiene retenido en 3/4, ¿ok? Usted ensaya el pasante en 3/4, ¿es correcto? ¿Y cómo hace notar el efecto del retenido en 3/4 en el ensayo global? Con la corrección. Perfecto. Listo. Sigamos con usted, señor. Pero ahora voy a hacer ensayo Proctor estándar o modificado, pero cuyo fin va a ser para ensayo CBR. Nuestra muestra tiene retenido 3/4, ¿no?
Este retenido 3/4, ¿va a hacer la corrección matemática o se hace una corrección de suelo? Lo que yo entendí es que se vuelve a pesar, pongamos, si el retenido de los 3/4 ha sido de 500 gramos, se vuelve a pesar el pasante de los 3/4 del mismo material en el malla número 4. Y retenido el número 4. 500 gramos. 500 gramos. Y eso entra Al mol. Al mol. Ok, por lo tanto, ¿se hace corrección? No se hace corrección. No hay corrección. ¿Por qué no hay corrección? Porque la corrección la está trabajando aquí. Intercambiando este material retenido 3/4 por un pasante 3/4 número 4. Equivalente en peso, eso lo mezclan con el material académico. Por lo tanto, el Proctor para CBR no tiene corrección. ¿Listo? El fin de este Proctor, su fin es densidades. En cambio, el fin de este es CBR. Entonces yo les hago una pregunta. Si yo estoy en obra y me traen un Proctor para CBR, ¿lo puedo utilizar para compararlo con el cono de arena? No. ¿Por qué? Porque el cono de arena hace corrección volumétrica. Y el Proctor para CBR no tiene corrección volumétrica, porque ha intercambiado material de tamiz equivalente en peso. No les va a salir. Va a haber un número, pero si lo meten, les puede salir cualquier cosa. Los números finales, el papel aguanta todo, ¿no? Pero en términos de muestra, pues no. La muestra, ustedes en obra, el retenido 3/4 no lo están cambiando por pasante 3/4 número 4 en obra. No lo están mostrando, ¿no? No están haciendo. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan mucho cuidadito con esto. El Proctor para CBR es diferente al Proctor para densidades. ¿Ya? Ok, esa es la primera parte. Vamos a ver ahora sí. Vamos a ver. CBR. Corremos todo lo que nos... Sí, una consulta acerca de la salida ya. Tenemos lo que va entre lo que pasa 3/4. Pero para hacer el equivalente, ese pasando 3/4 sacamos de dónde. Ese tiene que tamizar aparte. De otra muestra. ¿Ah? De otra muestra ya aparte porque ya... Ustedes tienen 40 kilos. De esos 40 kilos, ustedes han obtenido, voy a dar cualquier número, 10 kilos retenidos en 3/4. ¿Ya? Tienen acá los 30 kilos que les quedan. ¿Sí? 40 kilos, 10 retenidos en 3/4 y 30 kilos pasando 3/4. Esos 10 kilos, ¿va? De más muestra, tienen que tamizar, convertirla en pasante 3/4 número 4 y la mezcla con los 30 kilos. Mezclan y ese material es el que se va a hacer el Proctor para hacer. ¿Entienden? O sea, no son 10, o sea, agarramos 10 kilos de una muestra y lo volvemos a tamizar lo que pasa y lo que se retiene no necesariamente sea igual a los 10 kilos. Lo hacemos en pizarra mejor. Son 3, 4, son 6 kilos, 24, 30 kilos, vamos. Tengo acá, esto es 30 kilogramos.
30 kilogramos. ¿Listo? Pero estos 30 kilogramos es... vamos a ponerle 25 kilogramos. Pasa 3/4, ¿sí? Y 5 kilogramos es retenido 3/4. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a coger más muestra, no de esta, más muestra, y de esa muestra usted va a obtener, de acá, de la muestra A, vamos a ponerle, va a obtener ¿cuánto? 5 kilogramos, pero pasa 3/4, retiene 4. Retiene 4. ¿Estamos? Y este material va a venir acá, y este acá, y va a tener acá nuevamente los 30 kilogramos, pero neto le pasa 3/4, ¿no? 3/4, pero lo pongo con su asterisco porque granulométricamente ya no es lo mismo, ¿no? Granulométricamente no es lo mismo. Este material también metido acá. ¿Ya? Por eso le pongo el asterisco. Porque el asterisco es la corrección, la he hecho en muestra, no en una corrección volumétrica. ¿Entendió? Ya, entonces está borrando esto mi nota. Esto, por ejemplo, cuando nos toca hacer una calicata para analizar el material de base existente. ¿Ya? Nosotros para CBR necesitamos mínimo 30 kilos. Para Proctor, 30 kilos. Para CBR. Para CBR otros 30 kilos. Estoy hablando de 60 kilos. Estoy hablando de un saco llenado casi lleno, ¿no? Entonces, si ustedes van a hacer una calicata, ¿ya? Una calicata, les han encargado para analizar la base existente, van a hacer CBR. ¿Cuánto es el área mínimo de su calicata? Un área mínimo que le asegure 60 kilos de material. O sea, no es una calicatita 15 por 15. Una calicatita de 50 por 50, 60 por 60 de área, ¿no? ¿Okay? Para analizar la capa que está abajo, ¿no? Entonces, si hacen su huequito de 15 por 15, traen 15 centímetros por 15 centímetros y la capa seguramente tiene 15 centímetros de espesor, ¿no? Punto 15 por punto 15 por punto 15, ¿cuánto es? Metros cúbicos. Utilice pues su calculadora, señores. Yo no sé. Punto 15 por punto 15 por punto 15. Metros cúbicos. ¿Ya? Más o menos un material de base, ya que hemos visto Proctor, más o menos pesa un 2, vamos a redondear, ¿ya? O húmedo. 2 gramos centímetro cúbico, 2.000 kilogramos metro cúbico, 2 toneladas metro cúbico. Ese volumen que han obtenido, multiplíquenlo por 2.000. Y van a tener el peso del suelo que van a obtener. 6 kilos, ¿no? Un huequito de 15 por 15, si tiene una capa de 15 centímetros, vamos a sacar 6 kilos. Dimensionen entonces su calidad. Para hacer CBR, ¿no? 30 kilos para el Proctor, 30 kilos para el CBR propiamente. ¿Ya? Esas cositas se aprenden en el camino, ¿no? Todas esas cositas se aprenden. A ver. Primero para el ensayo de CBR, tenemos que escoger qué norma vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque la norma del MTC tiene unas variaciones muy diferentes con respecto al NTP. No dicen lo mismo. ¿Ya? Vamos a trabajar con norma MTC. Ya, repito. La norma MTC del Perú tiene unas pequeñas variaciones con respecto a la norma NTP de Perú. No es la misma exactamente.
Por eso hay que escoger entre ambos. Como estrechos pavimentos se trabaja más con normas MTC, ¿ya? Del Ministerio de Transporte. Listo. ¿Qué Proctor vamos a trabajar? Vamos a trabajar Proctor modificado. Listo. Señores, ya hicimos Proctor, ya tenemos de esta muestra, ya tenemos el porcentaje de humedad óptimo y ya tenemos el gamma D. ¿Ya? En la película ya pasó esto. Ya tenemos estos dos numeritos. Ya tenemos estos dos numeritos. ¿Existe la fracción de ensayo y fracción global en Proctor para CBR? No, porque no hay corrección. ¿No? Es la fracción de ensayo. Listo. El Proctor terminó, tenemos esos dos numeritos. Ahora traemos nosotros nuestros otros 30 kilos de muestra, que están también corregidas por pasante por Rayleigh 3/4. Y vamos a preparar moldes. ¿Ah? Vamos a preparar moldes. Normalmente se hacen 3 moldes. Esta hoja de cálculo está mostrando 6 moldes. Porque 3 se van a saturación y las otras 3 no se van a saturación. ¿Ya? Vamos a trabajar con eso. Entonces, vemos. Vamos a trabajar esto. La primera línea de cálculo es espécimen. El espécimen 1 no se va a ir a saturación, por eso se indica ahí sin saturar. El espécimen 2 sí se va a saturar. El espécimen 3 no se satura, el espécimen 4 sí se satura. El espécimen 5 no se satura y el espécimen 6 se satura. ¿Ya? Número de capas. Para hacer el ensayo CBR tengo que preparar moldes a 5 capas cada uno. El primer molde a 12 capas, el segundo molde a 26 capas y el tercer molde a 55 capas. Golpes, perdón, golpes. 5 capas. No se ha equivocado. Ya, repito. Para el ensayo CBR propiamente dicho, se trabaja 5 capas, primer molde 12 golpes, segundo molde 26 golpes y tercer molde 55 golpes. ¿Ya? Ingeniero, si he hecho Proctor modificado, ¿con qué martillo compacto en el molde CBR? Con el martillo de Proctor modificado. Si has hecho Proctor estándar, el martillo que utilizas para golpear será el de Proctor estándar. ¿Ya? Recuerden que es un molde, solo es un método C. No hay más métodos de Proctor. ¿Ya? Acá les voy a mostrar la diferencia entre MTC y NTP. Vean, MTC es 12, 26 y 55 golpes, ¿no? Ahora le pongo NTP. NTP es 10, 25 y 56 golpes. ¿Okay? 10, 25 y 26. MTC era, ¿cuánto? 12, 26 y 55. Sí. NTP es 10, 25 y 56. Ya, esa es la variación que tiene la norma. ¿Por qué? No sé. Trabajamos con la norma MTC. Listo. Veamos a nuestro primer juego de moldes. Vean, nuestro primer juego de moldes es el espécimen 1 sin saturar y el espécimen 2 para saturar. Cada uno tiene 5 capas, 12 golpes, ¿no? Cada uno. ¿Cuál es el molde que se está utilizando? El molde A. El diámetro interior promedio del molde sin anillo, ese es el diámetro interior. La altura promedio del molde sin anillo. Y finalmente tengo el peso del molde calibrado sin anillo y sin disco espaciador. Estos son datos de laboratorio. Si se dan cuenta, es un molde de 152.4 milímetros, ¿no? Es de 15 centímetros el molde, ¿ya? Y 17 centímetros de alto. Es parecido al molde C. ¿Ya? Listo. Disco espaciador calibrado. El disco espaciador va a ser el disco A. ¿Cuánto es la altura del disco espaciador? La altura del disco espaciador la declaramos también, 61.36.
¿Qué es el disco espaciador? El molde CBR es este. Igual tiene su plaquita. Acá tiene sus tornillitos. Parecido al Proctor, tiene sus tornillitos. Pero cuando coloquemos al suelo, internamente va a haber un disco acá dentro. Un disco de metal sólido. Es un disco de metal. Esa altura de este disco de metal que está dentro del molde es de 61.37 milímetros. Nosotros vamos a rellenar el suelo acá. Y vamos a enrasar, ¿no? Ingeniero, ¿y por qué se le pone el disco? Porque una vez que tienen el suelo compactado, el número de capas y el número de golpes dados, este molde lo van a voltear. Lo van a voltear. Y le van a sacar el disco. Y el molde les va a quedar de esta manera. La placa sigue estando. Ya le han dado la vuelta al disco. Ya le han dado la vuelta al molde. Y su suelo va a quedar acá. Este es su suelo. Dentro del molde. Este espacio que les queda acá arriba es el espacio que ocupaba el disco. ¿Sí? ¿Y por qué le dan la vuelta? Porque ustedes han visto acá. Ustedes han visto que vean, acá está el molde ya con que le han dado la vuelta, el suelo está acá abajo, y les tiene que quedar este espacio, ¿para qué? Para colocar las pesas y colocar este disco espaciador. Es decir, que las pesas van a venir luego acá arriba, viene la placa de bronce y vienen las pesas. La placa de bronce tiene su cosito acá, que es este, y luego esto lo van a llevar bajo agua y acá le van a poner al reloj y al trípode. Por eso. ¿Qué es lo difícil en laboratorio? Compactar al suelo y darle la vuelta. Con el que tiene menos golpes, a veces le dan la vuelta y el suelo ¡pau! Se les cae. ¿Ok? Entonces tengan cuidadito. ¿Ya? Antes que me olvide, el suelo que han colocado acá en el molde, que están llenando el molde, es un suelo que tiene porcentaje de humedad. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de humedad? El otro. ¿Eh? Listo. Entonces, ¿qué calculo acá? Volumen total del molde calibrado sin anillo, disco espaciador. Es decir, que estoy hallando ¿qué? El volumen neto de esto, del suelo, ¿no? El volumen neto del suelo. Ese volumen lo estoy hallando, ahí. Por eso es volumen total del molde calibrado sin anillo, sin disco espaciador. Volumen del disco espaciador se calcula, como se tiene la circunferencia y la altura. Volumen neto del molde calibrado sin anillo y volumen máximo del molde calibrado sin anillo y volumen mínimo del molde calibrado sin anillo. Lo que está en color anaranjado es la norma. La norma te está diciendo, tu volumen máximo del molde calibrado sin anillo con disco espaciador debe ser máximo este o mínimo este. Entonces, ¿entre cuál estás? A mí me está diciendo no cumple. ¿Qué está comparando? Me está diciendo que tu molde tiene 2153 de volumen. Sin embargo, debe estar entre 2149 y 2099. ¿Se dan cuenta? ¿Cumple o no cumple? No cumple, ¿no? Tu molde es un poquitito más grande. Está fuera de norma, no deberías usarlo. ¿Ya? Vamos a poner que nuestro molde cumpla. Ya vamos a poner... vamos a bajar un poquito el diámetro, ¿ya? 152. Fórmula.
Ya, ahí está. Entonces, ya está. No está cumpliendo. Peso del molde más suelo sin anillos y disco espaciador. Ese es dato de laboratorio. Acá tengo el primer molde, el segundo molde. Ambos están compactados a 12 golpes, 5 capas. En la segunda familia, ambos están compactados a 26 golpes, 5 capas. Y la tercera familia, ambos están compactados a 55 golpes, 5 capas. ¿Ya? ¿Qué es lo que he hecho acá? Simplemente he obtenido el volumen neto de ese molde. Como ya tengo la masa de suelo dentro, conozco el volumen, esa masa sobre ese volumen me da este peso, toda esta densidad húmeda, ¿no? Esa densidad. De la primera familia, de la segunda familia y de la tercera familia. Listo. Luego, yo ya sé la densidad húmeda de este suelo en el molde. Le voy a obtener la densidad seca. ¿Ya? Pero no puedo destruir al suelo que está dentro del molde, porque me falta ir a saturación y a penetración. Entonces, de la bandeja donde he trabajado, me dejo quedar un poco de suelo y ese suelo me lo llevo al horno. Esa es la diferencia con Proctor. En Proctor rompíamos al molde, ¿no? Y recuperábamos esa masa y la mandábamos al horno. En cambio, no. Acá todavía no podemos romper al suelo dentro del molde. Cogemos un poco de masa y la llevamos al horno. Entonces, aquí están los datos de humedad de cada molde. El suelito que lo hemos llevado al horno. Como ya tenemos la humedad, el contenido de humedad de cada molde acá abajo, o esta línea de cálculo es el contenido de humedad de cada molde, simplemente obtengo la densidad seca en cada molde. Como tengo la densidad seca en cada molde, puedo obtener su peso unitario seco en cada molde. ¿No? ¿Qué pueden notar con respecto ya a las densidades secas? ¿Qué pueden notar? ¿Incrementan? ¿Disminuyen? Incrementan, ¿no? ¿Pero por qué incrementan? Porque estas dos están a 12 golpes. Tienen poca compactación. En cambio, estas dos ya están a 25 golpes. Un poco más de compactación, están un poquito más densos. Y estos dos últimos están a mucho más golpes, ¿no? 55, 56. Por eso tienen un poco más de densidad. Acá uno se puede dar cuenta si es que matraquean sus números, ¿no? Este no le puede salir mayor que el último. Oh, por todo el mundo, si estás aplicando el número de vueltas. Listo. Entonces ya sabemos cuánto es la densidad seca del suelo que está dentro de cada molde. Luego, ¿qué hacemos? Tal como les dije, lo vamos a llevar a saturación en nuestro molde. Aquí está nuestro moldecito, nuestro suelo acá adentro. Por eso este espacio era el del disco espaciador. Por eso ahora entran las pesas, ¿no? Las pesas. Y se van bajo el agua. Ingeniero, ¿cuántas pesas? La norma dice, tendrás que colocar un equivalente en pesas al peso del pavimento que va a tener estructura de subrasante. ¿Sabe material subrasante? Tendré que colocar un equivalente a peso de base, subbase y carpeta. Si voy a ensayar el CBR base, tendré que colocar el equivalente en peso de carpeta. Para eso, la norma, bueno, no nos dice cuánto es el equivalente en peso. No lo dice. Pero hay una tesis que hemos hecho acá, donde hemos tratado de encontrar cuánto es el equivalente en peso de estas pesas a una estructura de pavimento. ¿Listo? La pueden revisar ustedes en esta biblioteca. Es de Dania Ceballos esa tesis. ¿Listo? Ella ha hecho en CBR, creo que hizo. Bueno, se va todos los moldes que van a cumplir saturación se van al agua. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir la expansión. Ya vamos a medir la expansión. Listo, entonces vean.
los moldes entraron esta fecha, el 10 de agosto del 2019. Tiene que pasar 4 días. Un día, 2 días, 3 días y 4 días. ¿Listo? 4 días han pasado. Entonces, vemos acá. ¿Quiénes de la familia que dijimos acá arriba, de estos dos, el espécimen 2 es el que se va a saturación, ¿no? ¿Vean? El 2, el 4 y el 6 se van a saturación. Por lo tanto, acá tengo al espécimen 2, al espécimen 4 y al espécimen 6. Listo. Entonces, yo leo. El primer día, el reloj estaba en 0.26 milímetros. Al inicio. Al segundo día, al día siguiente, marcó 1.96. Luego 2.54, 2.95 y 3.14. El dial empezó a marcar variación en la altura. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto se movió? El primer día, asumiendo que este es el reloj 0, 0.26 es equivalente al 0. El primer día se movió esto, el segundo día se movió esto, el tercer día se movió esto, y el cuarto día se movió esto, con respecto a la lectura inicial. ¿Ya? Con respecto a la altura inicial. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de expansión? El porcentaje de expansión es igual a... Y necesito la altura de... La altura del suelo es 127. Entonces, para acá. Bien. La altura del suelo es 127 milímetros. ¿Ya? Pues no le he puesto 127. Entonces, leo esta. Luego, entre 127, entre 127. Está entre 120. Entonces, este molde, este espécimen, el primer día expandió 1.3%. El segundo día expandió 1.8%. El tercer día 2.1%. Y el último día alcanzó el 2.3% con respecto a la lectura inicial. Entonces, si veo mi tablita de expansión, de 3 a 5 es baja. No hay problema, no tengo problema con esta expansión. ¿Ya? Hay suelos que no tienen expansión, que mandan expansión 0. Esos son los suelos granulares. ¿Listo? El molde 4. El molde 4 igualmente. El molde 4, marcamos su expansión, ¿no? Esta. Y el molde 6. El molde 6 también medimos su expansión. Calculamos su expansión. ¿Listo? Ahora usted me dirá, ingeniero, ok, medimos la expansión, pero la expansión, ¿cuál es la expansión que manda en el suelo? ¿La de 12 golpes, la de 25 golpes o la de 56 golpes? ¿Cómo va a estar colocada la capa en el servicio? Ustedes van a compactar esa capa, ¿no? Y la compactación es 56 golpes, el equivalente en energía a campo, ¿no? Entonces, la expansión que deberían chequear ustedes vendría a ser esta, ¿no? Esta. Si no van a compactar, al suelo tendrían que chequearla con esta, ¿no? Con la menos. Bueno, listo. Ya, entonces, sí. Dentro de que se va a compactar cierto número de golpes, se pone una pesa encima y se va a soplar en agua. Y puede haber un caso en el que en vez de expandirse se contraiga más, o sea, Sí, puede haber el caso. Esos son los suelos colapsables. ¿Ya? Son suelos que al humedecerse o al cargarse disminuyen su volumen. ¿Ya? Esos son suelos finos, suelos limosos, son que podrían dar ese problema. ¿Ya? Pero yo hasta ahora no me he topado con suelos que se contraigan, más me he topado con suelos que se expanden. Acá en Arequipa, o al sur del Perú, puedo decir.
Todavía no me tocó por suelos que se contraen. Ya, pero sí, sí puede darse. Listo. Entonces, según esto, ya nuestro suelito ha estado sumergido en agua los 4 días. Y ahora vamos a trabajar con especímenes saturados, no con especímenes secos, con especímenes saturados. Y esos especímenes saturados me los voy a llevar y me los voy a poner en esta prensa. ¿Listo? Me lo voy a poner en esta prensa. Voy a poner primero el molde que ha venido en saturación de 12, luego el de 25 y luego el de 56. ¿Qué es esta prensa? Penetra un pistón. Por lo tanto, mide cuánto penetro. ¿Cuánto penetro? Lo mido con este reloj. ¿Y cuánto es la fuerza que está aplicando el pistón para poder penetrar? Lo mido con este reloj. ¿Okay? Si lo hacen en el equipo traxial que tenemos, van a tener un lector digital. Cualquiera de los dos. Entonces tenemos la fuerza que aplica para medir cuánta resistencia del suelo a la penetración. Si tengo la fuerza y tengo el área del pistón, ¿qué puedo obtener? El esfuerzo. El esfuerzo que el suelo le dice, no me penetre. Y mientras te voy penetrando, te voy midiendo cuánto voy penetrando, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vengo para acá y digo, la norma de ensayo me dice, tú tienes que medir la penetración en cada uno de estos escalones. Son fijos, por si acaso. A 0 pulgadas, 0.25 pulgadas, 0.05 pulgadas. Es decir, que cuando el deformímetro de la prensa llegue a 0.25 pulgadas de penetración, ustedes tienen que anotar cuánto es la carga que está penetrando en ese momento. Cuando el medidor de deformación llegue a ese número, marcarán. ¿Ok? Es una marcación casi continua. Acá está su equivalente en milímetros, si es que quieren medir con un reloj en milímetros. ¿Ok? El ensayo, señores, es lento. La prensa comprime a 1.27 milímetros por minuto. ¿Ya? Repito, esa prensa comprime a una velocidad de 1.27 milímetros por minuto. ¿Cuánto es 1.27 entre 60? $0.021. Esa prensa comprime a 0.021 milímetros por segundo. Es lento, ¿no? Es lento el ensayo. ¿Okay? No es un ensayo rápido, no es como el de compresión de probetas, ¿no? El de probetas creo que está más de 50 milímetros. ¿Ok? Entonces, la prensa que se utiliza no es una prensa... ¿A qué va mi comentario? Yo no puedo utilizar una prensa de concreto para hacerse ver, porque el material reacciona en función de la velocidad a la cual yo la comprimo. Y esta prensa para suelos trabaja a 1.27 milímetros por minuto. Entonces, ¿qué tenemos acá? En verde. Tengo el espécimen 2 que ha venido saturado, lo he sacado de saturación, lo he puesto en la prensa y lo voy a empezar a comprimir en la prensa. Entonces, cuando el reloj me está marcando 0 de penetración, todavía no empezó el ensayo, obviamente 0 de carga. Cuando el reloj, el deformímetro, me dice 0.025 pulgadas o 0.64 milímetros de penetración, leo el reloj de arriba de la carga. ¿Qué carga me está dando el suelo? 9.1. ¿Qué significa 9.1? El suelo está diciendo, cuando tú me estás aplicando una fuerza de 9.1 kilogramos fuerza, tú me has logrado penetrar 0.64 milímetros. Y así vean, mientras más quiero penetrar, mientras más incrementa la carga, más incrementa la penetración. ¿Listo? Esto es para el ensayo, para el espécimen 2. Una vez que he llegado hasta la media pulgada, paro la prensa, saco el espécimen y ya lo puedo desechar. Y traigo mi espécimen 4, que estuvo en saturación. Está compactado a 25 voltios. Blue. Y marcaré las cargas. Termino de penetrarlo,
sacaré ese suelo, lo desecho, y traigo mi último espécimen que estaba saturado con 56 voltios. Y lo pongo en la prensa. ¡Plum! Y lo cargaré. Y esas lecturas están acá al costado. Y esas lecturas son las que están acá al costado. Listo, entonces hasta que hemos llegado a la etapa de penetración. Falta todavía toda la parte de carga. Y eso seguimos la siguiente clase. ¿Okay? La segunda fase. Esto pone también más que Fricción semígera, ¿sí? Hoy día es Nerón, Álvarez Pura, presente, Alcina Muñoz, presente, Carpio Montes, Chávez Cáceres, Chávez Salinas, Itaipe Casquina, Sanse, Ciatao, Fajardo Alberti, Flores López, Pérez Zapaza, Omaní Tusa, Laguna Lozano, Lazo Castañeda, Ima Mataki, Montalo Pacori, está Noa Yasa, Noa Cárdenas, Ordóñez Sotomayor, Pantoja Marín, Peralta Montesinos, Peralta, Puma Andrada, Puma Rolling, Rodríguez Urán, Rodríguez Pinto, Alter Coa, Sotomayor Valdivia, Luca Yushimura, Casaya Luque, Tapio Oviedo, Tosco Ticona, Toanco, está Vargas Solórzano, Villalobos Sarmiento. Señores, ¿qué tal? ¿Ah? Laguna. Estén atentos, señora. Listo, gracias. Lo dejarías a checar. Dos cosas.